Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Estamos cursando el día 31 de marzo del año 2020. Y en este minuto estamos dando comienzo a esto que dimos de llamar un estudio bíblico sobre los tiempos finales, sobre los tiempos proféticos, los tiempos escatológicos, que tienen que ver con la profecía. Aquí estamos en nuestra casa cumpliendo la cuarentena determinada en Argentina, y cuando tenemos que salir usando todos los medios de protección posible, nada es suficiente, nada está de más, nada alcanza. Mucho he dicho, he entrado a lugares donde me dijeron, ¿para qué usas esas cosas si eso no sirve para nada? Y yo le decía, ¿cómo sabes que no sirve? Porque así dicen. Bueno, le digo, ninguna protección en este tiempo es suficiente. Y eso nos está demostrando la cantidad de infectados que hay en el mundo, los que han tenido de menos, los que creían que podían controlar esto, que era fácil, están muy afectados. Un poco de alcohol en gel no viene mal también para estar matando todo tipo de gérmenes, especialmente todos los elementos virales pueden ser eliminados con el alcohol en gel. Así que si usted no tiene alcohol en gel, no se preocupe, hay otros medios. Por ejemplo, un buen elemento, haciéndolo a una dilución de 1 en 10, es el vinagre, que también cumple una muy buena cumple muy buen efecto antiviral en este caso. Así que bienvenidos a los que ya se están sumando. Un saludo muy grande para Marita, un cariño para todos los que se están sumando en esta hora. El Señor les bendiga. Siendo la hora aprox de empezar el programa, y viendo que todavía el Señor no ha venido a buscar a su iglesia, estamos aquí, presto, apto para continuar sirviéndole al Señor hasta el minuto que Él diga que se terminó el tiempo de la iglesia, que se terminó el tiempo de los gentiles. Los gentiles hemos tenido 2000 años. ¿Quiénes son los gentiles? ¿O quiénes somos los gentiles? Los que no somos judíos. Así que esos somos los gentiles. Así que está a punto de terminar el tiempo de los gentiles y comenzar ya el tiempo también de Israel. Y la verdad que esto que parecía una locura, que yo hace mucho tiempo vengo predicando sobre esto, hoy parece ser una gran realidad. Y quiero mandar un saludo mientras tanto a un gran amigo aquí de Capital Federal o de Cava, Emanuel. Un abrazo grande, realmente ganas de volver a verte y de volver a conversar contigo. Mucho cariño para vos, para tu amada, para tu hija y obviamente para tu mamá y tu papá, a quien recuerdo, estimo y oramos mucho por ellos. Dios te bendiga, Manuel. También quiero saludar a Paola. Ella está en Canadá. Yo quiero saludarte, Paola. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros este tiempo de estudio bíblico. El Señor te bendiga. Y quiero decirte que decirles que la presencia de cada uno de ustedes también hace que valga la pena este tiempo, que me hace sentir, o nos hace a todo lo que estamos, porque toda la familia compartimos acá, hace que nos sintamos verdaderamente acompañados por ustedes, acompañados realmente, y vale la pena. Todo lo que hacemos el Señor vale la pena, obviamente,
pero nos sentimos acompañados por ustedes. Dios les bendiga, gracias por estar participando, gracias Manuel por tus palabras, y realmente es una alegría. Estamos compartiendo nuestras costumbres argentinas, que es tomar unos ricos mates, en nuestro caso amargo, y bueno, mate, Biblia, buena compañía y palabra de Dios de por medio. Estamos comenzando a hablar de estos tiempos proféticos. Y yo me imagino yo pienso en lo que habrá sido la mente de aquellos discípulos cuando Jesús les hablaba de este tema. Porque se ve es notorio, que Jesús siempre le hablaba de estas cosas, siempre le enseñaba. Pablo mismo, cuando le escribe a Tesalonicenses o a los Corintios, le dice: recuerdan que cuando yo estaba con ustedes ya le enseñaba estas cosas. Pablo siempre le enseñó a la iglesia estas cosas. Jesús siempre predicaba de estas cosas. Nada más que la única vez que quedó registrado, porque no quedó registrado todas las prédicas de Jesús, todo lo que Jesús hizo, ni todo lo que Jesús enseñaba. Dice la Biblia que no alcanzaría todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús dijo, enseñó o hizo. Entonces él estaba acostumbrado permanentemente, él predicaba sobre los eventos apocalípticos, los eventos finales, lo hacía siempre. Y estamos hablando en este tiempo, hemos estado hablando de los primeros 4 sellos, ya hemos hablado de 3. Del tercer sello hablamos casi un poco, hay mucho para hablar, pero hoy vamos a hablar un poco del tercero, un poco del cuarto sello, que están en realidad muy ligados. Los 4 sellos no es que son eventos separados, sino que están muy ligados el uno con el otro, son eventos concatenados y que suceden casi espontáneamente o al unísono, todos estos eventos juntos. Algunos de ellos tal vez hasta van a ir sucediendo casi momentos antes de la salida de la iglesia de esta tierra. Y yo quiero que podamos leer lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer nuevamente antes de seguir con Apocalipsis capítulo 6, y quiero comenzar leyendo San Mateo 24. Y antes de comenzar a leer, ¿ven que me alcance mi reloj, por favor? Así no me excedo la cantidad en el horario en que tengo que hablar. No quiero cansar a nadie. Decíamos, antes de todo esto vamos a orar, vamos a estar clamando al Señor para que el Señor nos hable, nos enseñe, quite todo lo que opaca nuestros pensamientos, todo lo que no está trayendo claridad en nuestro pensamiento. Es un tema que hubo un tiempo a la iglesia donde casi no importó este tema, porque cada uno estaba más en pedirle: Señor, necesito que me proveas esto, que me proveas lo otro, que hagas esto, que hagas aquello. Casi que estábamos buscando cosas materiales, porque esto parecía que no iba a llegar nunca. Es como cuando leímos el pasaje, la parábola de las 10 vírgenes que representan a la iglesia, donde claramente nos dice que una parte de la iglesia se va a quedar, porque sigue tan dormida como al principio. Pero vamos a orar antes, vamos a pedir la bendición de Dios. Yo quiero pedir la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre la nuestra. Quiero bendecirlos y quiero pedirles, si alguno tiene motivo de oración, también que nos envíe su motivo de oración. Vamos a estar intercediendo, clamando al Señor, como hacemos cada noche junto a la familia. Oramos por todos los que participan en este tiempo de bendición, que es el tiempo
de estudiar la palabra profética, la palabra escatológica. Así que estamos orando. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero invocar tu nombre, Señor. Donde están 2 o 3 reunidos, tú estás en medio, Señor. Aquí habemos un grupo más grande, porque no solamente lo que estamos en el lugar físico, sino lo que estamos reunidos a través de las redes sociales. Y cuando esto se escribió, Señor, la mente humana no podía entender esta tecnología que tú ya tenías pensado. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por tu bendita palabra. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Te pido, Dios mío, que nos libres del coronavirus, pero también que nos libres, Señor, del ataque brutal a la economía, que también nos libre de otras enfermedades, que también nos libre del pecado, Señor. Señor, que nos des paz para estar tranquilos en nuestras casas. Señor, oro, Dios mío, para que tú libres nuestros corazones de ataduras, de dolor en las emociones. En el nombre de Jesús, Señor, sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente, sana nuestra alma, sana nuestro espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por este privilegio de poder estar compartiendo este tiempo. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero dar también la bienvenida, como todas las tardes, a Gloria, a Cristóbal, que ya están participando. Dios te bendiga, querida cuñada, querido cuñado, Dios te bendiga. Un abrazo, realmente. Dios bendiga a Santa Fe. A través de ustedes, la provincia de Santa Fe, Dios bendiga el norte de Santa Fe. Y también quiero saludar a una persona que tuve el privilegio de conocer hace muchos años allí por Villa Ocampo, Claudia Gutiérrez. Dios te bendiga, Claudia. Realmente un privilegio de saludarte y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Espero que este tiempo pueda servirte también a ti. Dios bendiga a todos, hermanos. Un gran abrazo. Y estábamos diciendo que en este tiempo estábamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, de las señales, de lo que Jesús mismo enseñó. Y estábamos hablando de los sellos del Apocalipsis que van a romperse o se van a abrir esos sellos después de que la iglesia sea quitada del medio, porque la iglesia todavía está deteniendo, la iglesia y el Espíritu Santo todavía están deteniendo a que se manifieste el espíritu del anticristo con toda su plenitud. Ya está en movimiento, ya se está moviendo, pero todavía no se puede manifestar en toda su plenitud porque Dios le ha dado a la iglesia grande poder y autoridad para sujetar demonios y para sujetar toda obra maligna en las manos. El Señor le dijo a sus discípulos, y a través de sus discípulos nos dijo a nosotros, la gente, lo que hemos creído en Él. Y Él les dijo, y aquí yo les doy potestad. ¿Sí? Yo les doy potestad, y esto grábese en sus corazones. Si alguna cosa le está aconteciendo, sienten algún ataque espiritual en su vida, en su casa, a todos los que creen, no es para cualquiera, es para los que creen en Cristo, para los que Cristo mora en su corazón, por el Espíritu Santo. Jesús dijo, he aquí que les doy poder, potestad, más que poder les doy autoridad. El Señor no nos da poder, sino nos da autoridad para hollar, es decir, para pisar serpientes y escorpiones. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. ¿Quiénes son los escorpiones? Los demonios que nos están atacando, picando de lo más secreto, de lo más oculto, pero que nos están produciendo muchísimo dolor en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. Así que
Es aquí yo les doy autoridad para pisotear serpientes a Satanás y sus demonios. Y nada les dañará. No importa si alcanza a mordernos, si alcanza a inyectarnos su aguijón. Dice el Señor, nada te dañará. Y eso un poco nos dio la autoridad a la iglesia que tiene un animalito con el cual el Señor pidió que se construya el tabernáculo, una de las pieles que Dios pidió para el tabernáculo, pero esto es para otro momento, pero sí un animalito muy especial, el tejón que se enfrenta a la serpiente, y aunque la serpiente le muerda, él mata a esa serpiente, queda como muerto, luego se levanta, reacciona y termina de comer a la serpiente. Así que nosotros la iglesia somos un poco como el tejón. Satanás nos ataca, Satanás nos golpea, Satanás nos muerde. Y a veces sentimos el golpe, a veces nos caemos un rato, pero luego nos levantamos en el nombre de Jesucristo. Nos levantamos a vencer y a terminar de destruir esa fuerza del maligno que está atacando nuestras vidas. Y esto es como una enseñanza práctica que no tiene que ver con lo profético, pero es parte de la palabra de Dios, que como iglesia son armas poderosas que tenemos en nuestras manos, que todavía lo podemos usar porque el Señor nos entregó para usarla en nuestro favor y en favor de aquellos que lo necesiten. Por eso me place orar por el que esté pasando por dificultades, porque estoy utilizando simplemente las armas que el Señor nos entregó para pelear la batalla contra el infierno. Quiero saludar a mi amigo Marcelino, también allí por la Florida, Estados Unidos. Marcelino, un abrazo, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Y realmente, hermanos y amigos que me están escuchando en esta tarde, que ya entrando más en lo profético, a Jesús le preguntaron los mismos discípulos, se ve que siempre le escuchaban hablar de lo mismo. Y ellos no entendían, si los discípulos no entendían claramente, me imagino los que no eran sus discípulos, los que escuchaban su prédica ocasionalmente, los que no eran sus seguidores, los que no estaban dispuestos todavía a creer en Él. Por eso para mucha gente todas estas cosas es inentendible, parece locura, porque no son discípulos del Señor, porque todavía sí lo escuchan, sí lo escuchan. Quieren escuchar porque saben que hay algo bueno, quieren escucharlo al Señor, quieren escucharlo. Pero todavía no han decidido seguirle fielmente en todas sus enseñanzas. Y eso es un discípulo. Un discípulo es el que sigue a su maestro en todas las enseñanzas que éste trae. No importa si le gusta o no le gusta. Los discípulos siguen las enseñanzas del maestro. ¿Sí? Y dice, y vamos a leer el versículo 3, capítulo 24 de San Mateo, versículo 3 en adelante. Y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Miren qué tremendo. Jesús tal vez ya estaba descansando. Él ya estaba descansando de un día agotador, de un día de haber servido al Señor intensamente. Estaba en el lugar donde él iba más a reposar. Y si bien había algo de movimiento todavía, ya estaba sentado allí, ya había predicado seguramente todo el día enseñando, hablando del Señor, haciendo milagros, sanidades. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿De qué cosas? Jesús le había terminado de decir que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Y además todo el tiempo Jesús estaba enseñando de que iba a morir, de que iba a entregar su vida, pero que además esto tenía un final, que esto iba
a tener un final irremediable, le guste o no le guste al ser humano. Hoy escuchaba a alguien que estaba haciendo un video, y que hizo un video, lo publicó, y la verdad que me sorprendía, porque no podías ver con claridad lo que él decía. Él estaba enojado con las iglesias y él decía: Dios está enojado con las iglesias. Lo que pasó del coronavirus y que no nos podamos reunir es porque Dios está enojado. Este es un tirón de oreja de Dios. Y él afirmaba de tal manera, decía: wow, ¿en qué momento Dios escribió otra Biblia? Dios enojado, Dios lleno de emociones, Dios actuando por emoción. No me lo imagino. No me lo imagino realmente a Dios actuando por emociones, por enojo. Hoy me enojé, mire, y decía: Dios está asqueado. Wow, yo digo, ¿no será que se está cumpliendo? Porque Jesús dijo: los tiempos se van a cumplir sí o sí. Jesús dijo: los cielos y la tierra van a pasar, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que yo digo, lo que está escrito, se va a cumplir sí o sí. Todo lo demás no se va, no hay forma de sostenerlo. Pero mi palabra puede congelarse en el infierno, pero mis palabras se van a cumplir, dijo Jesús. Y aquí los discípulos dicen: ¿cuándo serán? Explícanos bien claramente. Y Jesús le empezó a decir: miren, yo les voy a dar unas señales. Dice, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Esta palabra, aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, guerra y rumores de guerra, pero esto no es el fin, dice Jesús. Y esto le da tranquilidad. Hay dos pasajes acá en el capítulo 24. Hay dos pasajes que confunden a muchos cristianos. Confunden no porque lo que enseña Jesús sea confuso, sino porque no analizan y no interpretan. Porque la mayoría cree que esta palabra Jesús lo dijo para la iglesia. Jesús nunca le habló a la iglesia en este pasaje, le estaba hablando a los judíos. Y lo que le estaba diciendo a los judíos también se aplica para los que se queden cuando la iglesia, es decir, para el resto de la humanidad que no haya creído en Cristo Jesús. Dijo: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y es cierto, no es el fin. La tierra no se termina con el arrebatamiento de Cristo. Ahí comienza 7 años terribles, y vamos a leer más adelante que dice el Señor que si este tiempo no se acorta, nadie, y se refiere específicamente a su pueblo de Israel, porque su pueblo, la iglesia, ya no va a estar, nadie sería salvo. Aún este pasaje lo utilizan para la iglesia. Una de las señales que sí es para la iglesia es la apostasía. La apostasía es cuando nos volvemos atrás de lo que creemos. Cuando creemos en Jesucristo y de pronto dejamos de creer. Eso es apostasía. Cuando alguna vez creímos fervientemente en el arrebatamiento de la iglesia, pero ahora no, realmente entendimos mal, eso no es así. Eso es apostasía. Los que han dejado de creer que en el nombre de Cristo hay poder y empiezan a creer que a través del dinero hay poder. En algunos lugares se enseña de que haciendo un pacto con Dios por dinero vamos a recibir milagro. Eso es apostasía, porque la Biblia dice que en el nombre de Jesucristo, lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesucristo, eso vamos a recibir. Jesús dijo: lo que pidas al Padre en mi nombre, eso vamos a recibir. Otra cosa es apostasía, es volverse atrás de la fe. Hermanos queridos, amigos que me escuchan en esta tarde, dice: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Claro que no es el fin. Pero para la iglesia se termina su tiempo, se termina el tiempo de los gentiles y vuelve el tiempo de Israel. ¿Por qué digo el tiempo de los gentiles? Porque a partir de que Israel murió como nación hace 2000 años,
Y exactamente 37 años después que Cristo fue crucificado, Israel es expulsado de su tierra y se destruye el templo, el segundo templo de Jerusalén. Israel muere espiritualmente, porque Israel sin templo es como un cuerpo sin alma. Por eso Israel va a volver a vivir cuando la iglesia se vaya y se construya su tercer templo. Israel, y guárdese esta palabra y guárdese esta enseñanza en su corazón, Israel sin templo es como un cuerpo sin alma, es casi como un zombi, sin voluntad, sin espíritu. Así que el Señor le dice, pero todavía no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, recalque esto, y hará pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. ¿Y qué es el principio de dolores? Es cuando en la palabra que se utiliza en griego significa, es el principio de los dolores de la mujer que está en trabajo de parto. Es la palabra que utiliza el griego. Habla no de cualquier dolor, sino el principio de los dolores del trabajo de parto. Que sí o sí va a ocurrir el parto. Una vez que comenzó el trabajo de parto, puede tardar minutos, puede tardar horas, puede tardar días, pero el parto va a ocurrir. El principio de dolores, pero este principio de dolores es no para la iglesia. Este principio de dolores es para Israel, lo que dice, y para el resto de la humanidad. Donde dice que es principio de dolores para la gente, para la iglesia, es el principio de nuestra redención. Porque así como la iglesia apareció por un poco de tiempo, también se tiene que ir, tiene que ser arrebatada, como Pablo nos enseñó en primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseñó claramente. Y nos enseñó claramente también de que solamente hasta ahora hay alguien que le detiene a todo este poder de las tinieblas. Se encuentra en segunda de Tesalonicenses. Yo les pido que analicen, que estudien. Dice, entonces os entregará la tribulación y os matarán. Pero está hablando de los judíos. Cuando comience a ocurrir todas estas cosas, los judíos comenzarán a ser el pueblo de Dios, pero la iglesia se habrá ido. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será el salvo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué en Judea? ¿Por qué primero se refiere a los que estén en Judea? La abominación desoladora que enseñó el profeta Daniel se refiere a la contaminación que se va a hacer en el templo que va a ser construido, el tercer templo de Dios que va a ser construido en Jerusalén. No va a haber abominación desoladora de la que habló Daniel hasta que no haya un templo. El templo todavía no está, pero está todo listo para ser construido. Hasta que no ocurra ese templo, no va a haber abominación desoladora. Y la abominación desoladora ocurre exactamente a los 3 años y medio de haber asumido el poder ese personaje que va a gobernar el mundo, del cual nos habla el primer sello que se rompe en el Apocalipsis, llamado la bestia anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, es necesario
de que el tercer templo se construya. Ahora la iglesia no va a ver la construcción del templo, porque la iglesia va a ser arrebatada durante los primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo. ¿Y cuál va a ser la abominación desoladora? Que cuando van a hacer el primer sacrificio, cuando sacrifiquen la vaca bermeja o la vaca roja, que Israel ya la tiene, en ese momento van a decir: momento, el Dios soy yo soy su Mesías, a mí me sacrifican y a mí me adoran. En ese momento, dice, ahí los judíos se habrán dado cuenta, el pueblo de Israel, los judíos como religión me refiero, y el pueblo de Israel se habrán dado cuenta de que cometieron un gran error, que el Mesías vino hace 2000 años y ellos no crecieron en él. Y dice, entonces los que estén en Judea, ¿por qué en Judea? Porque la región de Jerusalén es la capital no solo de Israel, sino de Judea. Dice, entonces los que estén en Judea, los que estén cerca de Jerusalén, huyan, porque el anticristo va a empezar a matarlos, a masacrarlos, a destruirlos, de tal manera como no se imagina. Porque dice, y hablo, el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Vieron que hay un tiempo específico en que esto va a ocurrir? No podemos aplicar estos versículos a cualquier momento histórico, sino hay un momento específico donde las señales tienen que estar cumplidas para poder aplicar, para aplicarlos. Y ahora, sí es importante que recordemos esto: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Peste y hambre. Dice, se levantará nación contra nación y habrá pestes y hambre. Dice, y también dice terremoto en diferentes lugares. Yo les digo, para que vayan entendiendo lo que está pasando. Terremotos, ni siquiera están informando de los terremotos, pero busquen información, busquen en Google, en YouTube. El día 18 de este mes tembló el estado de Utah en Estados Unidos con un terremoto de 5.8 de magnitud. Decían 6, el terremoto más grande, y descubrieron una falla que nunca antes la habían visto. Fallas en la placa tectónica. El día 22 tembló toda la zona de Zagreb. Esto es en los Balcanes, en la ex Yugoslavia. El día 25 temblaron la zona de las Kuriles, que son unas islas entre Japón y Rusia, que se la disputa Japón a Rusia, que está en poder de los rusos. Eso, información aparte, pero es allí donde fue el terremoto. A la vez se han despertado terremotos en Chile, terremotos en Indonesia, y también se despertó hoy un volcán. Se despertaron terremotos, se despertaron volcán en Chile, en Indonesia y en México, el famoso Popocatépetl. Casi me cuesta pronunciarlo, pero bueno, hoy tiraba lavas, tiraba piedras, tiraba lo que se llama elementos piroclásticos que llegaban, decía, a las costas. Miren, todos los acontecimientos están ocurriendo en el mismo momento. Hace mucho tiempo atrás ocurrió una señal aquí, otra allá, pero ahora están ocurriendo señales a cada minuto, en cada momento, todo el tiempo. Y yo creo que usted entienda que esto es principio de dolores. Ahora, iglesia, no te confundas. Cuando dice principio de dolores, no es principio de dolores para la iglesia. Para nosotros, el principio de dolores, dice el Señor, erguíos, levanten vuestras cabezas.
porque se terminó su sufrimiento. Vuestra redención está cerca. Y ahora sí, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6. ¿Sí? Para que vaya entendiendo lo que hemos leído. Apocalipsis, capítulo 6. Hemos leído ya el verso 1. Dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Si el primer sello que se rompió. Dice, el sello mantenía atado. ¿Por qué? ¿Y por qué se rompe este sello ahora? Porque la iglesia ya no va a estar. Todavía, porque ya no está lo que le detenía la iglesia y el Espíritu de Dios que se derramó sobre la iglesia. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, le dijo, estás libre. Y era uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero que podamos entender que la primera visión de lo que es el caballo. El caballo es el elemento que va a utilizar como medio de transporte. Es decir, va a utilizar el medio de transporte más rápido que tenga para alcanzar sus metas. El caballo también era símbolo de poder y de guerra. El caballo era utilizado cuando un ejército o cuando un rey se presentaba en otra ciudad en su caballo, en su mejor caballo, significaba que no venía en son de paz. Quiere decir que el anticristo no va a salir en son de paz. No va a ser el amoroso que va a querer, como se va a querer presentar, sino que sale en son de guerra, sale con el caballo, así como yo le decía el otro día, así como una de las imágenes que tenemos como argentinos, uno de nuestros guerreros, el general San Martín, montado en su caballo blanco, cruzando la cordillera para libertar Chile y Perú. También la imagen de Bolívar, también en Estados Unidos la imagen de Washington, y siempre la imagen de los, especialmente del emperador francés, que él estaba siempre en un caballo brioso y era símbolo de guerra, gente que no sale a hacer la paz. Si muchos están esperando que este nuevo tiempo, después que la iglesia se vaya, sea un tiempo de paz, no, es tiempo de guerra, de convulsiones, de muerte, de enfermedades. Dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Como leímos antes, habrá guerra y rumores de guerra. Guerra y rumores de guerra en primer lugar. Siempre estos personajes de los 4 sellos salen con un caballo que era el símbolo de la guerra. Es como si apareciera frente a tus puertas con un tanque de guerra. Y por eso, aún hasta el día de hoy, en el ejército moderno, a la parte del ejército que usa los tanques se le llama caballería blindada, porque así los caballos fueron para la guerra, fueron como los tanques de guerra de nuestros tiempos. Para que entienda, el anticristo va a salir con un tanque de guerra, el segundo jinete que es la muerte, el segundo jinete que es el que quita la paz y al que se le da una espada, va a salir con un tanque de guerra también, que es un caballo. Salen a atacar, no vienen a ser amigos, vienen a atacar, vienen a destruir. Y dice que quitaron la paz, dice, y habrá rumores, habrá guerra y rumores de guerra. Dice, y vamos, cuando abrió el tercer sello,
Oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mire, cuando sale el que quita la paz, no solamente, y dice, hacen que se maten unos a otros. Y hoy es un rumor a todas voces de que el coronavirus no fue casualidad, sino que fue algo que, un ataque o que se escapó de un laboratorio. Ese virus fue creado para hacer daño, salió para hacer guerra. Dice, que se matasen unos a otros. ¿Sí? Cuando hay imágenes que he visto que me llegaron desde China, donde a los que desobedecían la cuarentena directamente le pegaban un balazo, se mataban unos a otros. Si esta cuarentena persiste, la gente va a salir a la calle. La gente no se va a aguantar. No se va a aguantar 3, 4 meses, van a salir a la calle, van a matarse. Se van a agarrar, se van a enfrentar a las fuerzas del orden con armas, con lo que tengan. Va a comenzar a haber muertes, se van a matar unos a otros. Y después dice que y después en el tercer sello hay algo muy interesante. Dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto es símbolo de gran hambruna, no sobre un lugar, sino sobre toda la tierra, sobre todo. Yo he tenido el privilegio de vivir en Tierra del Fuego y hace unos años atrás, o cuando yo recién llegué a Tierra del Fuego, allá hace como 15 años aproximadamente, o un poquito más, llegar y vivir en Tierra del Fuego era símbolo de estar nadie estaba mal en Tierra del Fuego, todo económicamente. Estaban bien los mejores vehículos, las mejores camionetas, cosa que uno ni soñaba tener, al menos si no tuviera mucho dinero en el norte, lo podía tener en Tierra del Fuego. De pronto era el sueño económico hecho realidad. Y muchos conocidos nuestros, y era común ver allá que gente que en el norte a lo mejor andaba solo en bicicleta o en un caballito o con un carro, de pronto venía a Tierra del Fuego y a los 2 años volvía a su pueblito con una tremenda 4x4 o un auto impresionante. Y uno dice, bueno, acá estoy libre. Pero yo creo que estos 4 años que pasaron, Tierra del Fuego ha caído, ha golpeado tremendamente su economía. Y así va a ser la época del anticristo, no importa lo bien que esté un país económicamente. Cuando salga el tercer jinete va a traer hambre. No importa si tenés dinero para comprar, ni siquiera va a haber mercadería, no va a haber abastecimiento. Porque el anticristo va a trabajar en que aún desaparezca el dinero como lo conocemos hoy, y él va a manejar un dinero único mundial. Esto es lo que está preparado. Y dijimos, guerra y rumores de guerra, peste y hambre. Después del coronavirus, o ya está empezando a haber gente que está pasando necesidades, gente que está pasando muy mal. Dentro de 15 días esto se va a agravar. Dentro de 30 días va a estar más grave. Y acuérdese de mí si Cristo no ha venido todavía. O si usted que me está escuchando no tuvo la bendición de ser arrebatado, no ha creído lo suficiente. No es que no ha creído lo suficiente, sino que dice tal vez, no, yo no quiero esto. Pero vamos a ver dentro de 30 días más que va a empezar a moverse, va a empezar a haber gente con mucha hambre. No alcanza la ayuda que se está proponiendo desde el Estado. No hay Estado que pueda sostener. Es lo mismo que se dice, ¿cómo el Estado no provee alcohol en gel para todos? Ni aunque el Estado quisiera, no se puede proveer
ni siquiera un cuarto litro de alcohol en gel para todos los habitantes de la Argentina, porque no se produce tanto alcohol en la Argentina. La Argentina tenía una producción media de alcohol para lo que ya estaba. Y esto es como el panadero que todos los días vende 15 kilos de pan, compra harina para 15 kilos de pan, se puede estoquear para 2 semanas. Pero si la situación le supera, si de pronto empieza a vender 30, 60 o vienen 100 personas juntas a comprarle, no va a haber nada. Así va a ser el tiempo de la hambruna que se viene. Y fíjese que no es peste a causa del hambre ni de la guerra, sino hay guerra. A causa de la guerra, nosotros siempre pensamos que iba a haber, alguien iba a tirar una bomba nuclear, pero nunca nos imaginamos que podía ser un ataque virósico o bacterial. ¿Cómo es esto? Y dice, después de esto, va a haber hambre. Va a haber hambre y ya ni qué hablar de la cantidad de gente que está muriendo. Y vamos al cuarto sello. Dice, cuando abrió el cuarto sello una voz, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades lo seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué tremendo! Mire, hasta los animales van a comenzar a atacar a los seres humanos. Dice, miré y aquí el cuarto jinete es el más temido, es el más temido de todo, es el que se llama Muerte. Allá en el norte de Argentina y en México, muchos le adoran. Bueno, pues yo quiero que sepas que, y muchos le llaman santo, de santo no tiene nada. Este espíritu viene a matar y no le importa, viene y anda junto con alguien muy interesante. Acá en esta versión dice, y el Hades le seguía. Pero la versión original dice, y el infierno le seguía. Este espíritu que va a salir a matar a los que no son salvos. Porque los que mueran en este periodo y los que mueran por el obrar de este jinete, por la muerte que salió a destruir, y escuche bien, dice, se le fue dada autoridad para matar a una cuarta parte de la población mundial. ¿Saben cuánto es hoy una cuarta parte de la población mundial? ¿Saben cuánto es? 2.000 millones de habitantes hacen una cuarta parte de la población mundial. Es como si fuera China, Rusia, Estados Unidos y México juntos. No es que estoy seleccionando, estoy diciendo por la cantidad de habitantes, como si de pronto esos dos países, todos estos países fueran muertos de una sola vez. A causa, ¿y los va a matar con qué? Dice, para matar con espada, guerra, con hambre, con mortandad, es decir, con peste, y con las fieras de la tierra. Es decir, con cosas terribles de la misma naturaleza. Todo esto está a punto de comenzar. Ya se están rompiendo los sellos y están a punto de salir. Es decir, que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Y me gustaría que quede esto en tu corazón y que mañana podamos seguir, si quieres continuar participando con nosotros. Seguimos con los estudios bíblicos, los tiempos finales, los tiempos proféticos, los tiempos escatológicos. Yo te invito a que en esta noche aún le invita a tu familia a serle fiel a Dios, que comencemos a orar por nuestra familia que todavía no ha creído en Jesucristo, que no nos quedemos de brazos cruzados, porque si nosotros no hacemos nada, si nosotros callamos, el Señor va a demandar
la sangre de nuestra familia de nuestras manos. Yo les animo y quiero mandar un saludo grande a Ángeles, allí en Río Grande, y la verdad que con todas las luchas, Ángeles se ha preocupado, se ha ocupado, y fuimos juntos a predicar a su familia en Salta, y la verdad que la mayoría de su familia ha recibido a Jesucristo. Pero no nos conformamos con eso, ahora oramos por los amigos, ahora oramos por los familiares más lejanos, y seguimos clamando al Señor por estas cosas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor porque Cristo viene a buscar pronto a su iglesia. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no tenemos por qué pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Ahora, el que quiera pasar o no es la decisión de cada uno. El Señor no obliga a nadie, el Señor te invita a subirse al arca que Él ha preparado para la salvación de todos nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios bendiga a cada uno de los que escuchan, y quiero agradecer por lo que han estado pidiendo a Dios por mi salud. Hoy estoy como el día y la noche. Ayer no podía hablar, hoy ya estoy de lo mejor pudiendo hablar sin congestión, así que gracias por lo que han estado preguntando y orando, y lo que han orado por mí. Así que gracias a eso, ahora hoy podía estar haciendo el programa sin inconveniente. Así que oramos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que en esta hora tú bendigas cada uno de los que escuchan este programa mientras oramos todos juntos por nuestros familiares, conocidos, amigos. Aún, Señor, aquellos que no quieren oír el mensaje que tenemos para darle, sin molestar, pero nosotros tenemos que ser, Señor, tal vez persistente en decirle: mira, solamente quiero decirte que el Señor Jesús ha preparado un arca, que esto va a pasar. Así que, Señor, yo oro por cada persona, bendigo cada hogar, Señor, bendice cada familia aquí representada. En el nombre de Jesús, bendice a los que van a escuchar luego los mensajes, los que se han enviado en forma de repetición. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Dios bendiga a toda mi familia que ha estado participando también. Y preparemos nuestros corazones para la venida de Jesucristo. Un abrazo para todos. Bendiciones.